En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Hola amigos, qué gusto estar con ustedes. Gracias por sintonizarnos y gracias por el ánimo que nos dan, por sus comentarios. De verdad que nos sentimos tan cerca a través de este micrófono. Gracias a Radio Cadena que nos da este espacio maravilloso, porque los temas que traemos aquí son temas que nos ayudan en desarrollo a nivel personal y también un gran aporte para el desarrollo de nuestra comunidad, nuestro mundo, que tanto nos necesita y necesita de nuestra colaboración en esa transformación. Bien amigos, como siempre tenemos una pequeña introducción al inicio del programa, porque ustedes saben y los que recién nos escuchan, es bueno saber que este programa está auspiciado por la comunidad Bahá'í de Ceneguía, y con este mismo nombre también nos pueden ubicar en Facebook, Comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú, y que además pueden escuchar nuestros programas anteriores si lo han perdido. Y bueno, la comunidad Bahá'í de Ceneguía es parte de una comunidad mundial de origen religioso, porque es una religión, se puede decir, el más reciente, el más nuevo. Se puede decir que es el último versión de voluntad de Dios para la humanidad. Porque a través de Baha'u'lláh, la gloria, que significa la gloria de Dios, el enviado de Dios para esta época, Dios nos está diciendo qué espera de nosotros, cuáles son sus expectativas de esta humanidad en esa época, así como en otras épocas, a través de otros portavoces, otras manifestaciones de Dios o mensajeros de Dios o profetas o como queremos llamarlos o como mejor entendemos y sentimos su mensaje. Dios habló a través de Abraham, Dios habló a través de Krishna, Dios habló con la humanidad a través de Zoroastro, Dios habló con la humanidad a través de Moisés, Dios habló con la humanidad y dijo que espera de nosotros a través de Jesucristo en su tiempo. Y en otro tiempo, para los tribus árabes, Dios habló a través de Muhammad y dijo lo que espera y cómo quisiera que ellos viven. Y ahora esa vez Dios habla a través de Baha'u'lláh, la gloria de Dios, a toda la humanidad, ya no a un pueblo, ya no a una parte de la humanidad, sino esta vez Dios habla con toda la humanidad. Y el mensaje de Baha'u'lláh, el lema que siempre comparto, muy claramente dice que Baha'u'lláh, ¿no? En palabras de Baha'u'lláh, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros somos miembros de una sola familia mundial. No importa los colores de nuestra piel, no importa dónde hemos nacido, este lado de frontera, otro lado de frontera, qué apellido llevamos, si somos mujeres, somos hombres, somos altos, bajos, de qué pueblo somos, qué idioma hablamos, qué religión por herencia nos ha llegado y creemos. Todos nosotros somos miembros de una sola familia mundial. Y esa especie humana, esa familia mundial, es lo que nos debe importar y debemos colaborar para llevar adelante esa civilización en continuo progreso. De verdad que aquí en este programa con mucho cariño tratamos de traer gotitas de este océano de conocimiento que ha traído Baha'u'lláh para el mejoramiento del mundo. En una frase hermosa en las escrituras Baha'u'lláh dice, las escrituras Bahá'ís, dice, el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta correcta y loable. Ay, quisiera que había tiempo y solamente analizar y reflexionar sobre esta frase, nomás creo que el mundo
cambiaría de color y sería realmente un paraíso. Bueno, pero de todas maneras aquí estamos para compartir con ustedes y como saben, siempre al final del programa también les hacemos recordar que para mayor información pueden comunicarse con nosotros. Pero hoy día les tengo una gran sorpresa en nuestro programa, una invitada de lujo. Estoy muy honrada de aquí presentar a nuestra querida amiga profesional. También el tema que vamos a tratar con ella es justamente su profesión, su carrera. Me siento muy, muy feliz de tener aquí a Carol Rosell. Carol, bienvenida. Estoy muy contenta de tenerte aquí en nuestro programa de Perlas de Sabiduría. Gracias, Susana. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar y dar tu tiempo a nuestro programa y para que nuestros radio oyentes escuchen este tema maravilloso que tú justamente eres profesional en esto y me encanta que te ha escuchado cómo hablas sobre ese tema y me encanta que ahora compartes con nuestros amigos que nos escuchan. El tema o la perla de sabiduría de esta semana es justamente uno de los principios que Baha'u'lláh ha traído para mejorar el mundo y para como uno de los pilares de esa paz mundial y esa sociedad nueva que la humanidad debe construir. Es eliminación de los extremos de pobreza y riqueza. Y yo quisiera saber aquí, Carol nos va a decir cómo vamos a eliminar esos extremos. Carol, cuéntanos. A mí realmente me llama atención porque desde que conocemos la historia humana siempre existió, ¿no? Uno ve que siempre había gente que acumula la mayor parte de la riqueza de un pueblo y el resto, muchas veces la mayoría no tienen ni su pan de día, ¿no? Muy injusto, es injusto. Y ahora Baha'u'lláh viene con este principio. ¿Puedes, por favor, compartir con nosotros cómo será? Claro, como Baha'i y como economista siempre me he preguntado qué es lo que Baha'u'lláh quiere decir con que la solución a los problemas económicos es espiritual. Baha'u'lláh lo dice así, claro. Pero es en términos prácticos, ¿cómo se traduce eso, no? ¿Qué significa eso? Haciendo un poco de análisis y evaluación de los sistemas vigentes que gobiernan el mundo, tú sabes que vivimos en el sistema capitalista, ¿no? Ya en los países donde se han gobernado por el sistema socialista, prácticamente han fracasado, ¿no? Claro, y no funcionó tampoco. No funcionó y no llegaron a ser un referente para que puedan ser imitados por otros gobiernos u otros pueblos. Entonces quiere decir que el único sistema que tenemos actualmente es lo que queda. Y lo que queda no necesariamente es lo mejor o la mejor alternativa, ¿no? Entonces actualmente vivimos bajo el sistema capitalista, que es un sistema que está centrado en el ego de las personas. Consumo, ¿no? A eso es correcto, a eso me refiero, el ego con el consumismo, ¿no? Que las personas se inclinan a consumir de una manera excesiva. Entonces el tema el concepto de progreso actualmente es que cuanto más consumes, entonces eres más progresista, digamos. Imagínate, ¿no? Se mide así a los países, es ¿no? correcto. Entonces, con todo con medidas materiales, es ¿no? correcto. Y también cuando se habla de el impulso en la economía o la dinámica de la economía está basada en el consumo. Entonces, país donde no hay consumo es un país que se entiende que va a caer en una recesión. Lo cual, tiene su explicación científica, que el consumismo sí realmente impulsa la dinámica de la economía, pero no habría nada malo en eso si es que no existiesen los extremos, y justamente de eso estamos hablando esta mañana, ¿no? De los extremos. Entonces, los extremos son los que nos llevan a este tipo de problemas sociales y económicos que
terminan pues en generar hambre en una población mundial cada vez más grande, ¿no? Muy fuerte. Bueno, es lo que también es uno de los objetivos ahora de Naciones Unidas, es justamente hasta 2030 erradicar, eso es un plan, bueno, es un sueño, ojalá que realice, pero es uno de los objetivos, que erradicar totalmente la pobreza de la tierra. Dios quiere que suceda, pero como tú decías de antes, muy bien, están en las escrituras bajáis, que el origen, ¿no? El origen de esos problemas en verdad no es tanto material, ¿no? No es porque falta productos y cosas en el mundo, sino es espiritual. Claro, bueno, yo no puedo predecir si al 2030 la gente se va a volver más generosa. Sí, pues, ¿no? Sí que no hay una educación, ¿cómo? No. Claro. Sería interesante conocer la fórmula de cómo saber de qué día del 2030 que se va a erradicar la extrema pobreza. Es como saber si del 2030 todo el mundo se va a volver mucho más generoso, o por lo menos los más ricos en el 2030 van a ser mucho más generosos, ¿no? O más justos, o más ¿no? justos. La distribución, porque sabemos que la riqueza en la tierra abunda, y se puede decir muchas veces más de lo que abundaba en épocas anteriores, en cientos o miles de años antes. Pero vemos igual que hay ese extremo, existe. Eso quiere decir que no es por ausencia o abundancia de los recursos, ¿no? Materiales de la tierra. Entonces depende, como tú dices, y muy bien estás basando en las escrituras bajas, el origen es espiritual. Sí, entonces la generosidad que tú dices, o la justicia, ¿no? Todo cómo podría ayudar, ¿no? Claro, justamente de eso se trata, ¿no? Los programas sociales y económicos están enfocados en generar mayor consumismo, pero también, por otro lado, se está viendo una fuerza social en la sociedad civil. Por ejemplo, los emprendedores, que en el Perú han llevado a, digamos, a mucha gente a pasar de una extrema pobreza ya a una pobreza simplemente, y de los que antes eran pobres 30 años atrás, ahora digamos que están en condiciones mejores, o lo que se podría decir la clase media en el Perú, ¿no? Entonces la clase media en el Perú se ha hecho más extensa, digamos, hay más gente que ha pasado del rango de pobreza al rango de clase media, digamos, ¿no? Que gente que ya puede tener un ingreso aceptable para tener una vida digna, ¿no? Justamente eso quería preguntarte, Carol. ¿Cómo defines la pobreza o extrema pobreza? ¿Cómo sabemos que alguien está en extrema pobreza o pobreza? Claro, bueno, existen estudios en realidad por organismos, incluso por el Banco Mundial y otras instituciones similares, que ellos analizan, ¿no? Y bueno, yo tengo acá el concepto, ¿no? Cómo se define la pobreza y la pobreza extrema, ¿no? La pobreza extrema se define cuando la gente, digamos, vive con $1 al día por persona. 3 soles y 20. Ponle 3 soles prácticamente por persona. Oh, eso no es nada. Claro, o sea, si estamos hablando de una familia, papá, mamá, 3 hijos, son 5 personas, ajá, ¿no? Entonces debería tener 15 soles o 16 soles por lo menos al día para vivir, ¿no? Esa gente que está en ese rango se considera que está viviendo en extrema pobreza. Por supuesto, porque eso no alcanza ni para alimento, ni para educación, ni para salud. Y si no tienen una casa propia, también tendrían que pagar alquiler, transporte. Eso es súper extremo. Claro, es que hay mucha gente, hay miles de personas que viven así, digamos, con estos. Si son 5 personas con 16 soles al día, están viviendo en extrema pobreza. O sea, toda persona que vive con 3 soles al día está viviendo en extrema pobreza. Una persona que, digamos, es pobre,
no extremo pobre, sino pobre simplemente, es aquel que sobrevive con $2 al día o su equivalente en soles, ¿no? Si estamos hablando de algo más de 6 soles 50, algo así por día, digamos. Alguien que vive con 6 soles 50 al día igual es pobre. Igual es pobre, pero no extremo pobre que vive con 3 soles, ¿no? Significa que si una familia, papá, mamá, igual 3 hijos, debería tener 6 soles 50 por persona, por 5 hijos estaríamos hablando poco más de 30 soles al día. Qué poco, es decir, qué poco. ¿no? Entonces, Sí. y si no alcanzan a eso, están dentro de la línea de Imagínate, extrema eso pobreza. para alimentarse, para salud, ropa, cualquier educación, medicamento. transporte, Wow, no, inclusive dentro de la calidad de vida está considerada la diversión también, o sea, También, un claro. paseo familiar, Claro. en- Comer un helado, por lo un menos de vez en helado, cuando para los pasear, niños. Es un... exactamente. Pero Carol, ¿eso es a nivel mundial o es de acuerdo de realidad del Perú? No, esto es un problema mundial. No, me refiero a esa medida del $1 o $2, eso. No, esta es una medida referencial. Obviamente las líneas pueden ir variando en función también cómo va variando el poder adquisitivo de la persona en el mundo, ¿no? Pero en los últimos estudios, digamos, se encuentran en esos rangos. Podría ser un poco más o un poco menos inclusive, Ok. pero Pero- en general es el referente, ¿no? Ya, bueno, eso es de pobreza. Y riqueza, extrema riqueza, ¿cómo anda esa situación en el mundo? Bueno. Porque uno ve a veces por documentales, por noticieros, unas cifras que nosotros ni podemos pronunciarlo porque tienen tantos ceros. ¿Es cierto? Sí, bueno, efectivamente, bueno, es muy sorprendente, ¿no? Probablemente hasta nos desmayamos cuando escuchamos las cifras que existen, ¿no? Wow. Se define en primer lugar un multimillonario, una persona que tiene más de $30 millones en su Uf, cuenta, digamos, claro. ¿no? En América Latina, los países con el mayor número de multimillonarios están Brasil, y en la encabeza Brasil, tal vez debe ser por el tema de la corrupción, no lo sé, México, Argentina, Colombia, son los que encabezan, Ya. ¿no? En Perú también hay multimillonarios, pero dentro de los que más están encabezando la línea, digamos, los 4 primeros países está Brasil, México, Argentina y Colombia, ¿no? Y después, y obviamente los ricos, pues, digamos que no son extremos ricos, son aquellos que han acumulado riqueza menor a $30 millones. En el mundo existen muchos multimillonarios, en realidad. Escuché que uno es latino, ¿no? Justamente a nivel mundial, uno de los Sí. multimillonarios es Sí. de México, ¿no? Un señor de México. Bueno, actualmente el hombre más rico del mundo es Carlos Slim, inclusive por encima de Bill Gates, con ¿El de una dónde es fortuna él? mexicano. Sí, Él es mismo. Carlos Slim, mexicano. Ya. Su riqueza es mayor a la de Bill Gates, inclusive. Wow. Y de hecho se entiende, por ejemplo, hay una estadística que dice si solamente 1,000 multimillonarios en el mundo donarían el 1.5% de su riqueza, podríamos eliminar la extrema pobreza en más de 40 países en el Wow, mundo. eso es una nadita realmente para ellos. Si desprenden de esa 0.1, ¿no? 1.5. 1.5. Es para que veas, en términos, si hacemos un poco de matemáticas, si tú eres multimillonaria y tienes 50 millones, o vamos a poner que tengas $100 millones, solamente $100 millones. El 1.5 estamos hablando de aproximadamente $1.500.000. Que no es nada para. O sea, para tienes esa candela. casi 92 millones y medio Para ti. y solo uno. Sí, de verdad. 98, perdón, 98, 98, claro. 98 punto y medio. Sí, de verdad que no sé cómo pueden vivir esas personas teniendo tanto y saber que en el mundo hay gente que no puede solucionar sus problemas de familia, de salud, no, de los hijos, que cualquier padre por corazón quisiera ver a sus hijos en un estado digno, ¿no? Y el ser humano, de acuerdo de las escrituras bahá'ís,
merece un estado digno de vida. Ese estado digno de vida yo creo que es como poder cubrir las necesidades básicas, ¿no? Sí, es correcto. Sí. Así es. Bueno, en ese tema, como tú ahorita nos has aclarado, cómo existen esos extremos de tanta pobreza y tanta riqueza en el mundo, demuestra que el mundo ha perdido su equilibrio, ¿no? Totalmente, inclusive, digamos, si tú lo ves en términos figurativos de balanza, la balanza está totalmente desequilibrada, ¿no? El 1%, el 1% más rico de la población del planeta posee el 48% de la riqueza mundial. Casi la mitad. O sea, casi la mitad de la riqueza del mundo está en manos de el 2% de la población del planeta. Y 98% tienen otra mitad. Y 98% prácticamente está en de verdad países. que es injusto. Es hasta para pensar uno dice, eso no es lógico. Entonces, si una realidad pierda su lógico, pierda su gracia, pierda su equilibrio, estamos viviendo en un mundo totalmente invivible, no sé si es la palabra, sí. Pero es un mundo que necesita, es como un enfermo que necesita ya en un estado muy grave una emergencia, ¿no? Ir a un médico y en emergencia ver qué se puede hacer. Yo creo que como Naciones Unidas, bueno, de alguna manera está como en contacto con todo el mundo y sabe que existe eso, tiene por lo menos eso como uno de sus objetivos principales, pero como tú decías, tenemos que buscar el origen, ¿no? Porque el origen no es solamente quitar a la fuerza, bueno, la solución me refiero, no es quitar del rico y dar al pobre, tenemos que ver cómo podemos prevenir esa problemática, como otras problemáticas también que en otros momentos hemos compartido. Ese tema, Carol, es muy, muy serio, ¿no? Sí, definitivamente es muy serio, pero se está viendo algunos vislumbres de gente muy rica, ¿no? Como Bill Gates, como Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, que ya están empezando a tener obras de filantropía, digamos, en el mundo, lo cual es digno de alabanza, sí. Pero sería mejor de que mucho más gente multimillonaria se empiece a preocupar por la pobreza o la extrema pobreza en el mundo, ¿no? Imagínate, solo necesitaríamos que mil multimillonarios puedan aportar ese 1.5%. Si lo aportan más, sería excelente, ¿no? Entonces, la idea es que se pueda ablandar. Abdul Baha dice que ojalá se pueda ablandar los corazones de estas personas, ¿no? De poder donar sus riquezas hacia programas de desarrollo social y económico en los países que viven en extrema pobreza, ¿no? Eso me gusta lo que dice Abdul Baha, ablandar corazón. Quiere decir que toda esa solución al final tiene que ver con corazón humano. Totalmente, ¿no? sí. ¿No? Tiene que ver con corazón, porque un corazón bondadoso, generoso, justo, un corazón caritativo, claro, no va a permitir que eso suceda. Bueno, y hay muchos artistas ahora también de cine, cantantes, ¿no? Que están también sensibilizando un poco a través de esos programas de caridad, de apoyo. Pero yo creo que al final no es suficiente. No es suficiente. Los ricos ahorita, digamos, tienden a formar sus asociaciones de caridad, o ya sea de investigación, para investigar causas de alguna enfermedad aún que no se ha encontrado la cura, etcétera. Digamos, son acciones favorables, pero el tema es que la urgencia del hambre en el planeta es tan grave, tan extremo, que como tú decías, requiere una urgente atención. Entonces no podemos esperar, digamos, más obras de caridad. Lo que queremos o necesita el planeta son acciones concretas que pueden ser canalizados a través de los gobiernos. Pero acá va el problema nuevamente, la corrupción viene de los gobiernos. Entonces hace eso que no pueda llegar toda digamos, la caridad o la riqueza hacia los pueblos que más necesitan, porque muchos de esos dineros se queda en sus manos de los gobernantes.
Entonces, debe haber alguna fuerza social que se levante en algún momento. La comunidad Bahá'í está haciendo sus mayores esfuerzos de dar una educación más universal a los niños, de sembrar en ellos virtudes para que estas personas, estos niños cuando crezcan en algún momento ocupen puestos de gobierno, etcétera, tengan en su corazón ya sembrada esas virtudes, ¿no? O sea, son temas generacionales en realidad. No puedo predecir si al 2030 la pobreza extrema se ha eliminado, pero si es, de todas maneras, si es el inicio para una serie de acciones concretas que se hacen a nivel mundial, pues en buena hora, ¿no? Gracias, Carol. Vamos a entrar en un espacio de publicidad en el radio, pero amigos, quédense con nosotros porque todavía hay mucho para compartir sobre cómo podemos nosotros también apoyar con esta eliminación de extremos de riqueza y pobreza. Ya volvemos. Pasado mucho tiempo perdido en la oscuridad, pero soplan otros vientos. Hoy comienzo a caminar, una luz en la montaña ilumina mi camino, brotan flores de esperanza, revelando mi destino, donde brilla la luz, descansa el corazón, se juntan los caminos del amor en una sola voz, donde brilla la luz, descansa el corazón, se juntan los caminos del amor en una sola voz, donde brilla la luz, el cóndor volará, guiándonos a todos con amor hacia la libertad, hacia la libertad. Bien amigos, continuamos con nuestro programa Perlas de Sabiduría. En este programa tenemos la presencia de una amiga profesional en el tema economista, en el tema que estamos tratando, eliminar, o de verdad que es un principio importante de Baha'u'lláh, y me encanta que Carol Rosell nos está acompañando, cómo eliminar los extremos de pobreza y riqueza en el mundo. Un tema creo que muy interesante para todos nosotros. Y aquí, Carol, tienes el micrófono, porque de verdad que es un tema que uno le fastidia muchas veces cuando escucha, ve, ¿no?, que hay gente tan pobre y hay gente tan rico, pero no sabemos cómo enfrentar. Y no basta que uno dice, ay, qué pena, ¿no? Hay que pensar también como personas normales, que no somos autoridades y todo, de qué manera podríamos contribuir
a transformar esa situación en algo más justa, más humana? Bueno, en realidad no soy quien para poder dar la fórmula, pero tal vez algo puedo dar mis impresiones, mis anhelos, ¿no? Pienso que es algo que involucra a todas las fuerzas sociales, digamos, y principalmente la responsabilidad recae en las familias. Muy bien. Entonces aquellos padres que tienen hijos o aquellos esposos que están muy cerca de ser padres deben entender la gran necesidad mundial que existe, la crisis que existe en el mundo, y tener esa conciencia de ser padres justos y responsables, de dedicarse a educar a sus hijos de una manera más espiritual. Realmente no tiene precio de un padre que educa a sus hijos desde el punto de vista espiritual, ¿no? Desarrollando y sembrando en ellos virtudes, valores, ¿no? Dándoles una educación moral que con ellos están aportando no solamente para el beneficio de sus propios hijos, sino están aportando para una nueva sociedad, en realidad, para Cierto. Cambiar el mundo. Necesitamos que la gente cambie su chip, pero ese cambio de chip no se da de la noche a la mañana, son temas de años, de generaciones. Por eso es que digo que las familias deben enfocarse en educar a sus hijos desde un punto de vista espiritual y moral. Eso es uno. Los otros son el gobierno, los otros son los organismos, las instituciones religiosas, sociales, todas las fuerzas de la sociedad deben enfocarse en trabajar todos juntos para eliminar estos extremos de pobreza. Actualmente en las empresas sí existe, digamos, lo que es la repartición de las utilidades. Se reparten a principios del año, generalmente en marzo de cada año. Sin embargo, esa repartición de las utilidades para los mismos trabajadores, si tú que me estás escuchando trabajas en una empresa, entenderás que cuando te llegan las utilidades casi ni lo ves, no es tan representativo, pero cuando analizas el porcentaje de las utilidades que se llevan los dueños, los directores de la empresa, son bastante elevados, ¿no? Entonces quiere decir que incluso en esa repartición de riqueza no prima la justicia, no prima la justa distribución. Bahá'u'lláh, sin embargo, es muy explícito en su libro de leyes cuando plantea una justa distribución de riqueza, de cómo se puede distribuir la riqueza tanto a nivel de gobierno, a nivel de empresas, ¿no? De tal manera de que la extrema riqueza no se da origen, no se perpetúa, más bien hace de que ese dinero fluya constantemente hacia los más necesitados. Bahá'u'lláh también plantea una serie de alternativas sociales, tanto en temas de salud, ¿no? y de educación, cómo se pueden reinvertir este flujo de dinero que viene, por ejemplo, de la recaudación de impuestos, ¿no? Entonces va a fluir realmente hacia a ver aspectos y velar aspectos educativos, aspectos de salud que le van a dar más calidad de vida a las personas. Pero todo parte de que la gente debe desprenderse de su ego, debe tener una conciencia mucho más solidaria, de que no exista la corrupción, de que alguien venga y me ofrezca 20, 30 millones de dólares a cambio de favorecer a una empresa en particular, ¿no? Entonces, sin importarme la calidad o si realmente todos esos servicios van a aterrizar a la gente que más necesita. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Y la misma población en realidad tiene el poder en sus manos, porque son ellos los que eligen a sus gobernantes. Entonces, mientras que ya elegiste a tu gobernante, ya te toca someterte. Pero cuando tienes la oportunidad de ir a las elecciones, de votar, tienes todavía el poder en tus manos. Y es ahí donde debes pensar de manera muy objetiva, que no te ganen ningún sentimiento de partidarismo, de que yo soy de tal partido, sino que uno realmente votar con mucha objetividad. Aunque a estas alturas del partido también hay que reconocer de que encontrar gente proba, honesta, es muy bastante difícil, ¿no? Pero de que necesitamos gobernantes justos, honrados, transparentes,
eso sí necesitamos. El poder está en manos de la gente en realidad, ¿no? Y en las fuerzas sociales y en las familias. Carol, mencionaste un punto que interesante y en verdad es cierto que en todas las religiones, así como dices, ¿no? Que Baha'u'lláh ha enseñado, también en todas las religiones anteriores, cuando uno mira, ¿no? Con ese ojo histórico en todas religiones de diferentes épocas, han enseñado que el ser humano debe ser solidario y donar una parte, ¿no? Como, ¿cómo se llaman? Las contribuciones que hace la gente, donaciones de caridad en iglesias, diezmo en algunas religiones. Baha'u'lláh también ha traído 19% de nuestros ahorros, ¿no? Pero Baha'u'lláh dice después de deducir, bueno, los gastos necesarios. Mira qué generoso está Dios, ¿no? Entonces yo creo que a través de eso uno también se educa de medir su consumo, ¿no? ¿Es necesario o no es necesario? ¿Es necesario que yo tenga 2 o 3 televisores en la casa o es necesario tener uno solo? ¿O es necesario tener, por ejemplo, el lujo de algunas cosas que no necesito realmente o no? Como que el ser humano aprende a medir un poco y no caer en esa ola de consumismo, ¿no? Y lo otro que mencionaste, educar a nuestros hijos. De un lado, de controlar su ego, su codicia, ¿no? Entonces, por eso que las virtudes de sencillez, de moderación, de no ser amantes de lujo, de extremo, también eso de ser caritativo, generoso, justo, esas son virtudes. Y como tú dices, es un trabajo ¿cómo es? Generacional. Generacional, no es de noche a la mañana. Por eso que tenemos que, en nivel de familia, de educación, tener todo eso en cuenta, ¿no? Bueno, yo sé que tú tienes mucho más sobre el tema. Ir al origen, ¿no? Bueno, sí, efectivamente existe bastante consumismo ahorita que reina en el sistema actual, inclusive todas las personas, ¿no? Pero para no ir muy lejos, nosotros los peruanos estamos inmersos en esta ola de consumismo, como tú dices, y que somos víctimas, realmente somos víctimas de las campañas publicitarias que nos presentan por internet, por televisión, por todos los medios en realidad, y es una vorágine, ¿no? Es una forma casi agresiva de hacer marketing. Cierto. Y publicidad, y nos ponen en los ojos, ¿no? Y a veces los niños a veces son mucho más propensos a esto, y que quiero tal juguete, y que quiero tal bicicleta, y que quiero tal esto. Entonces los papás tienen mucho que lidiar ahí con los niños, porque ellos no entienden mucho, ¿no? Por ejemplo, y todo este consumismo ha llevado inclusive a cambiar el significado de festividades que pudieron ser para unir a las familias, para darle un sentimiento más espiritual a las cosas, eventos como Navidad, como por ejemplo el Día del Niño, hasta cumpleaños. Entonces son vistos como una oportunidad más para consumir, no una oportunidad más para reencontrarnos, para unirnos. Entonces este consumismo realmente se ha metido casi hasta por nuestras venas, ¿no? Consciente o inconscientemente, y esto no nos lleva a nada bueno, al contrario, nos trae más deudas, nos trae más compromisos financieros, y a veces desequilibra nuestra propia economía familiar. Si estamos hablando de extrema pobreza que existe en el Perú, ¿no? Con $1 por persona o $2 por persona al día, a eso agrégale deudas por temas de pagos de tarjetas de crédito, por comprar ropa de moda o lo que sea. Imagínate, solitos nos estamos poniendo la soga al cuello y estamos aún así empobreciéndonos mucho más, ¿no? Es muy lamentable cómo la forma como se venden, por ejemplo, el producto de tarjetas de crédito, sin dar una educación financiera a la persona para que sepa cómo utilizarlo. En realidad la tarjeta de crédito es prácticamente un disparo directamente, como una ruleta rusa, porque si no sabes usarla, realmente vas a terminar
colgado de problemas y de deudas. Entonces, pero eso nadie los educa. Al contrario, se ofrecen como si fuesen pan caliente, pero nadie te educa qué problemas te va a traer esto, mayor endeudamiento, y así como muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, cambiar todo ese tema es como, digamos, que el mundo se va hacia la derecha y nosotros queremos irnos hacia la izquierda. O sea, son caminos totalmente opuestos y acciones totalmente opuestas, pero sigo diciendo, ¿no? El poder y la decisión está en uno mismo. Uno mismo decide si te quieres vestir con los mayores lujos aún sin tener la capacidad, o simplemente andar con sencillez, ¿no? Con lo que tienes, moderadamente hasta donde puedes, ¿no? Claro. Entonces, entonces eso es importante. Mientras que puedas, no hay problema, pero cuando no se puede, no se puede, y eso tenemos que entenderlo a nivel de las familias. Los hijos deben entenderlo, los padres deben entenderlo, que dar amor a los hijos no es a través de los regalos, sino a través, pues, de afecto, atención, no, seguimiento, claro, acompañamiento, muchas otras cosas que se han perdido en las familias, en los hogares, y hay que recuperarlos, pero hay que recuperarlos de manera urgente, porque la sociedad lo necesita. Cada vez que no lo ponemos en práctica es una generación más que se pierde, y eso está afectando realmente al mundo, al planeta en sí. Tienes toda la razón y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque eso, por ejemplo, el uso de tarjetas créditos o el consumismo extremo, al final estamos contribuyendo a ese enriquecimiento indebido de un grupo, porque la mayoría de esos productos son en manos de muy pocos, ¿no? No estamos apoyando a que la mayoría de las personas llegan su pan de día, sino para que acumula nuevamente esa riqueza en manos de pocas personas. Eso estamos contribuyendo, ¿no? Es tal cual. O sea, justamente, por ejemplo, los grupos económicos que existen en el país, en Latinoamérica, son un grupo de familias. Es un grupo, unas cuantas familias. O sea, si tú escuchas, por ejemplo, los bancos tales, las cadenas, los retails, ¿a quienes pertenecen? Pertenecen a unas cuantas familias. En Chile hay unas cuantas familias que son dueños de casi gran parte de las empresas. Lo mismo pasa en el Perú, unas cuantas familias. Entonces, justamente el consumir, digamos, todo esto, seguimos perpetuando la extrema riqueza de solo algunas familias, ¿no? Entonces, el de cambiar esa costumbre digamos, de pensar más en tener una vida mucho más sencilla, más digna, ¿no? Eso es mucho más valioso. Mira, me gusta que has tocado ese tema, porque en verdad, como ser humano necesitamos vestirnos, necesitamos comer, necesitamos hasta divertirnos, pero todo debe ser dentro de un marco de moderación, de sencillez y sin egoísmo, ¿no? Porque yo creo que esa codicia, de un lado es eso de que estemos ¿no? en el puesto de vendedor y ganar, y de otro de consumidor. En los dos casos tenemos que ir luchando de controlar nuestro ego, de nuestra codicia, de esa sed que a veces no necesita poner un freno, ¿no? Y si podemos educar a nuestros hijos, como bien mencionaste, con esa educación moral, espiritual, de que valoran las personas, a sí mismo y otras personas, por lo que son, por su sentido humanitario, y no porque se vista, no por el carro o casa o la zona o colegio que va, sino no poner, de verdad que eso se está sucediendo entre los jóvenes y prejóvenes, por las marcas de los productos clasifican las personas, y muy poco se ve esa belleza del ser humano, esa belleza interior y real del ser humano, ¿no? Por supuesto, porque se pierde la percepción misma de la esencia, ¿no? Las personas no se miden, como tú dices, por lo que son, sino por lo que tienen. Así. Y en base a eso se respetan. Y eso es muy típico en los países que se llaman, entre comillas, desarrollados. Ahí, en función a la marca de ropa que usas, que tienes, es lo que vales. O tu tarjeta de crédito, ¿cuánto tiene? Claro, ¿cuánto crédito tiene? ¿Cuánto crédito tienes? Entonces, eso es lo que tú vales, ¿no? Entonces,
cuando lamentable. en realidad es lamentable, y lamentable. eso pues no es nada, ¿no? O sea, lo que realmente vale es la esencia de las personas, lo que realmente las personas son, y todos lo sabemos, pero lo que pasa es que caemos en el esta juego, trampa simplista de medirnos por lo que tenemos, digamos. Y yo creo que un tema que muchas veces aquí lo mencionamos y siempre es oportuno mencionar es que debemos recordar que estamos de paso en esa vida material y que nada de lo que ganamos por todas esas cifras que tú dijiste que son increíbles en manos de pocas personas en el mundo, igual quedará aquí. Si no sirve por el bienestar de otros, si realmente uno no lo utiliza como un medio de mejorar la vida de otros, al final todo quedará aquí y vamos todos en una tumba, manos vacíos, ¿no? Porque no como épocas, miles de años que la gente pensaba que puede llevar en su tumba comida, oro y todo. No, ya sabemos, ¿no? Que el ser humano es compuesto de elementos materiales y después de que se desconecta el alma, se va a descomponer y nada vamos a llevar. Nada de esa riqueza, ¿no? Entonces es bueno mencionar eso y reflexionar sobre ese tema. Pero volviendo al tema de eliminar el extremo de riqueza y pobreza como principio de una religión, ¿qué dirías tú? Porque Baha'u'llah lo trae eso como un principio principal, ¿no? No es como un tema de, ¿cómo se dice ahí? Al borde de todo lo que desarrollan, sino así como Baha'u'llah ha dicho, educación universal, eliminar todo tipo de prejuicio. Baha'u'llah habla de igualdad de derecho entre mujer y el hombre y todo. También dice eliminar extremos de riqueza y pobreza. Lo que Baha'u'llah está diciendo, en otras palabras, con el principio de eliminar extremos de riqueza y pobreza y que la solución a los problemas económicos es esencialmente espiritual, él sí está dando la fórmula, la fórmula para que el nuevo sistema o los nuevos sistemas que rijan en el mundo estén basados en este principio. Eso significa de que ningún sistema que exista en el mundo que no esté basado en este principio está destinado a fracasar. Repito y lo remarco, todo sistema económico que no esté basado en el principio que Baha'u'llah dice que el problema es espiritual, está destinado al fracaso. Entonces, lo que ahorita, como dijimos al inicio de la entrevista, el sistema capitalista es el que gobierna el mundo, pero no está basado en este principio espiritual. Entonces, está destinado a fracasar. Por eso es que lo que queda, que es el sistema capitalista, no necesariamente es lo ideal. Porque Baha'u'llah dice que el orden viejo será enrollado y un nuevo desplegará en su lugar. Quiere decir que todos esos sistemas de educación, de economía, todo que existe en el mundo actual, en verdad pertenece a un orden viejo que, como tú dices, ha fracasado, está demostrando que no está favoreciendo la masa de la humanidad. Entonces, poco a poco se va a tener que enrollar y ese nuevo no sabemos claramente, así con claridad, sus detalles, pero como principio lo ha traído Baha'u'llah, ¿no? Es correcto, ese nuevo sistema, en ese nuevo orden, tiene que estar basado en principios espirituales. Así que por profesionales como tú, con este principio de creencia religiosa tuya y otros economistas también seguro que van a contribuir a crear, ¿no? Eso se espera, eso sí. Esperamos, sí. Sí, para que realmente haya forma, haya cómo evitar que eso suceda, porque no vamos a quitar riqueza de los ricos que también por trabajo honesto de repente lo han ganado su dinero y darlo a mano de otros que de repente ni sin trabajar, sin esfuerzo, lo van a tener. No, eso no es la forma. Creo que Baha'u'llah se refiere. No, Baha'u'llah sí, digamos, remarca el trabajo como algo digno, incluso lo eleva como una adoración a Dios. Nadie está diciendo ganar dinero sin trabajar,
sino que tu trabajo sea realmente valioso y que realmente sea retribuido de una manera digna, que toda aquella persona que vive de su trabajo pueda ese esfuerzo ser retribuido a su familia de manera digna, que pueda cubrir sus necesidades básicas con dignidad. Y necesidades estamos hablando todos, no solamente el de comer, sino también el de vestir, el de educarse, el de su salud, ¿me entiendes? Hasta su recreación, todo el aspecto de una vida integral de la familia. Entonces, eso es lo que va a primar en un nuevo sistema, en un sistema basado en principios espirituales que Baha'u'lláh lo ha planteado. Además, creo que tampoco en la fe Bahá'í la riqueza está prohibida o está mal vista. No, todo que tenemos, todo puede ser conocimiento, riqueza material, todo lo que el ser humano, cualquier don y talento o riquezas que puede tener, si sirve por el bien de otros, por el bien común, está bienvenida. Sí. No estamos condenando la riqueza en Así sí. es. Lo que estamos, analizando es que los extremos, Está tanto de mal. riqueza y Está pobreza, mal. son los que hacen gran daño Así es. al mundo, ¿no? Porque es injusto, ¿no? Que se acumula en manos de pocos y la mayoría sufren de privaciones, ¿no? Imagínate si uno vive en una familia que sus hijos necesitan, por ejemplo, educación o medicamento o incluso no la comida o vestirse en un invierno frío, que no tengan que vestirse o que comer. Todo eso es inaceptable ante los ojos de Dios y tenemos que ver la forma de prevenirlo, ¿no? Esos extremos. Carol, no sabes cómo me alegra que has aceptado la invitación, has venido. De verdad que fue un gusto. Espero que nos acompañes en muchos más programas, porque yo sé que aparte de ese tema hay muchos otros temas que podrías apoyarnos, podría colaborar con nuestro programa. Gracias por la invitación. Y no, muy honrada por estar aquí cuando guste. Gracias, Carol. Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. Como siempre, saben que pueden visitar y escuchar también esos programas de anteriores o esta, por ejemplo, que después de 1 o 2 semanas siempre subimos a nuestro Facebook de Comunidad Bahá'í de Ceneguía y al YouTube también de Asamblea Espiritual Local de Ceneguía, Lima, Perú. Muchas gracias por acompañarnos. Cualquier consulta, mayor información, pueden llamarnos a los teléfonos 479-8979 o 479-8468. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carol. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.